Vivimos en una generación que ha perdido la noción de lo que significa ser humano. Una generación que ha olvidado que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que tenemos un propósito eterno, que llevamos en nosotros el aliento divino que nos separa de toda la creación. Pero mire lo que está sucediendo en nuestros días. Hombres y mujeres viviendo como bestias, guiados únicamente por sus instintos, por sus pasiones desenfrenadas, por sus apetitos carnales, sin freno moral, sin conciencia espiritual, sin temor de Dios. Y la pregunta que debemos hacernos con toda honestidad delante del Señor es esta: ¿qué dice la palabra de Dios sobre esta condición? ¿Acaso esto es algo nuevo bajo el sol? ¿O es precisamente el cumplimiento de lo que las Escrituras profetizaron para los últimos tiempos? Porque si hay algo que caracteriza a esta generación es su regreso absoluto a la animalidad, a lo puramente instintivo, a lo carnal, abandonando por completo lo espiritual, lo eterno, lo que verdaderamente nos hace humanos. La Biblia es clara y contundente cuando describe la condición del hombre que vive separado de Dios. El apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió sobre aquellos que desprecian la autoridad divina y viven dominados por sus pasiones, comparándolos con animales irracionales, nacidos para ser cazados y destruidos. Esta no es una metáfora poética, es una descripción precisa de la condición espiritual de millones de personas en nuestros días. Judas también advirtió sobre aquellos que contaminan su carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, actuando como animales irracionales en las cosas que no entienden y en las que naturalmente entienden, se corrompen. Estas palabras no fueron escritas para ofender, sino para confrontar, para despertar, para advertir sobre el destino final de quienes rechazan vivir conforme al diseño original de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo diferente a todo lo demás. Los animales fueron creados según su género, según su especie, con instintos preprogramados para sobrevivir, reproducirse y nada más. Pero el hombre fue creado con algo que ninguna otra criatura posee: la capacidad de conocer a Dios, de comunicarse con Él, de razonar, de tomar decisiones morales, de distinguir entre el bien y el mal, de trascender sus instintos naturales mediante la voluntad. El hombre fue hecho a imagen de Dios, con la capacidad de amar, de crear, de gobernarse a sí mismo, de vivir en comunión con su Creador. Pero cuando el pecado entró en el mundo, esa imagen divina fue desfigurada, no fue eliminada, porque cada ser humano sigue siendo portador de esa imagen. Por eso el asesinato es tan grave ante Dios, porque es atentar contra alguien hecho a su imagen. Pero esa imagen fue distorsionada, corrompida, manchada por la rebelión contra Dios, y ahora, en estos últimos días, estamos viendo la manifestación más extrema de esa corrupción. Estamos viendo a seres humanos que han rechazado completamente el conocimiento de Dios, que han suprimido la verdad con injusticia y como consecuencia Dios los ha entregado a sus pasiones degradantes. Pablo lo describe en Romanos con una claridad demoledora. Cuando los hombres no tuvieron en cuenta el conocimiento de Dios, Él los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y el resultado es una sociedad llena de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Una sociedad donde lo antinatural se celebra como progreso, donde lo perverso se llama libertad, donde el mal se proclama como bien. Esto no es evolución, es involución. Es el regreso del hombre a su estado más bajo, más animal, más alejado de su diseño original. Observe lo que caracteriza a un animal: vive guiado únicamente por sus instintos. Come cuando tiene hambre, ataca cuando se siente amenazado, se reproduce cuando sus hormonas lo impulsan, duerme cuando está cansado, no tiene moral, no tiene conciencia, no tiene capacidad de arrepentirse, no tiene futuro eterno, vive el presente inmediato, satisface sus necesidades básicas y muere. Y ahora mire alrededor y dígame si no estamos viendo exactamente eso en millones de personas. Gente que vive únicamente para satisfacer sus apetitos carnales. Comida, sexo, dinero, placer, entretenimiento,
sin propósito eterno, sin búsqueda de Dios, sin disciplina moral, sin autocontrol. La Escritura dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ese hombre natural es exactamente eso, alguien que funciona como un animal sofisticado, con tecnología y educación, pero espiritualmente muerto, incapaz de comprender las realidades eternas. Jesús mismo advirtió sobre esto cuando habló de los días de Noé. Dijo que antes del diluvio la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué significa esto? Que estaban completamente absorbidos en las actividades naturales de la vida, sin ninguna conciencia espiritual, sin ningún discernimiento de los tiempos, sin ninguna preparación para el juicio que se acercaba. Vivían como animales bien alimentados, cómodos, ocupados con sus rutinas, pero espiritualmente ciegos. Y Jesús dijo que así será en la venida del Hijo del Hombre. Estamos viendo eso ahora mismo. Una generación completa viviendo en un estado de inconsciencia espiritual absoluta, ocupados con sus carreras, sus relaciones, sus entretenimientos, sus proyectos, pero completamente ajenos a la realidad de que el tiempo se está acabando, de que el juicio se acerca, de que necesitan reconciliarse con Dios. La degradación moral que estamos presenciando no es accidental. Es el cumplimiento exacto de lo que Pablo profetizó en 2 de Timoteo. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Cada una de estas características describe un aspecto de la naturaleza animal: el egoísmo puro, la búsqueda del placer inmediato, la ausencia de amor genuino, la crueldad instintiva, la traición cuando conviene, la vida dominada por los impulsos, y todo esto teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Tenemos iglesias llenas de gente que profesa conocer a Dios, pero lo niegan con sus hechos. Tienen nombres cristianos, asisten a reuniones, cantan canciones, pero sus vidas son idénticas a las del mundo. Viven como animales espirituales, satisfaciendo sus deseos, buscando su propio bienestar, sin verdadera transformación, sin verdadero arrepentimiento, sin verdadera santidad. La palabra nos enseña que el hombre es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte que nos conecta con Dios, el alma es nuestra mente, emociones y voluntad, y el cuerpo es nuestro vehículo físico. Los animales tienen cuerpo y alma limitada, pero no tienen espíritu que los conecte con Dios. Cuando un ser humano rechaza su naturaleza espiritual, cuando ignora su espíritu, cuando vive únicamente desde su alma carnal y su cuerpo, está funcionando exactamente como un animal. Puede tener inteligencia superior, puede construir civilizaciones, puede crear tecnología, pero espiritualmente está muerto, operando desde su naturaleza más baja. Y esto es precisamente lo que vemos en esta generación. Personas altamente educadas, con títulos universitarios, con posiciones de poder, pero viviendo como bestias en su moralidad, en su ética, en su sexualidad, en su búsqueda desenfrenada de placer y autogratificación. La profecía de Daniel sobre los últimos tiempos incluye una característica escalofriante: el conocimiento aumentará. Y efectivamente, nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tanto conocimiento disponible. Pero observe la paradoja: mientras el conocimiento humano aumenta, la sabiduría divina disminuye. Mientras la tecnología avanza, la moralidad retrocede. Mientras las universidades se multiplican, el temor de Dios desaparece. Porque el conocimiento sin Dios no produce sabiduría, produce arrogancia. Produce una generación que se cree autosuficiente, que piensa que puede resolver todos sus problemas sin necesidad de su Creador, que confía en la ciencia pero rechaza las Escrituras, que busca respuestas en la psicología pero niega el pecado. Y el resultado es una humanidad cada vez más informada, pero cada vez más confundida, cada vez más conectada tecnológicamente, pero cada vez más desconectada espiritualmente, cada vez más inteligente, pero cada vez más necia en las cosas de Dios.
Pedro describe una característica particular de estos falsos maestros que aparecerían en los últimos tiempos. Hablan mal de dignidades que no entienden, como animales irracionales que actúan por instinto. Esta es una descripción perfecta de nuestra cultura actual. Gente que se burla de Dios, que blasfema contra Cristo, que ridiculiza las Escrituras, que ataca todo lo sagrado, no porque tengan argumentos sólidos, sino porque su naturaleza carnal, su mente reprobada, su corazón endurecido, los impulsa a hacerlo. Es instintivo, es la reacción natural de alguien que vive en tinieblas cuando se encuentra con la luz. Los animales huyen de la luz porque sus ojos no están preparados para ella. Así también los hombres carnales rechazan la verdad de Dios porque sus corazones no están preparados para recibirla. Prefieren las tinieblas porque sus obras son malas y la luz los expone, los confronta, los juzga. Jesús dijo claramente: no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Por qué usó esta ilustración? Porque hay personas que han llegado a un punto de endurecimiento tal que ya no tienen capacidad de recibir la verdad. Son como animales que solo reconocen lo que satisface sus apetitos inmediatos. Les presentas el Evangelio y lo pisotean. Les compartes las Escrituras y se burlan. Les hablas del juicio venidero y se ríen. No es porque los argumentos no sean sólidos, es porque su naturaleza animal, su mente reprobada, su corazón endurecido, los ha llevado a un punto donde lo espiritual les resulta completamente ajeno. Y esto no debe sorprendernos, porque es exactamente lo que la Biblia profetizó que sucedería en los últimos días. La sexualidad es uno de los campos donde más claramente se ve esta animalización de la humanidad. Dios diseñó la sexualidad como algo sagrado, exclusivo del pacto matrimonial entre un hombre y una mujer, con propósitos específicos: unión, procreación y placer dentro de ese marco. Pero ahora observe lo que ha sucedido. La sexualidad se ha reducido completamente a su componente animal. Es solo instinto, solo placer, solo satisfacción carnal, sin compromiso, sin pacto, sin propósito trascendente. Fornicación celebrada como libertad, adulterio justificado como búsqueda de felicidad, perversiones presentadas como variantes normales del comportamiento humano, y todo esto mientras se suprime cualquier voz que señale que esto es pecado, que esto ofende a Dios, que esto destruye familias, que esto tiene consecuencias eternas. La Escritura dice que Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros, pero esta generación ha decidido que no hay juicio, que no hay Dios, que no hay moral absoluta, que cada uno puede hacer lo que le parezca bien a sus propios ojos. Y esto es exactamente lo que caracterizaba a Israel en el tiempo de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía y el resultado fue caos, corrupción, juicio. Pablo escribió que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, son miembros de Cristo, son instrumentos de justicia, pero cuando alguien vive en fornicación, está usando su cuerpo, que debería ser templo de Dios, como si fuera simplemente un vehículo para satisfacer deseos animales, está profanando lo sagrado, está degradando lo que Dios diseñó para su gloria. Y no se engañe, Dios no es burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esta no es una amenaza, es una ley espiritual tan real como la ley de la gravedad. La desobediencia produce muerte, la obediencia produce vida. La violencia desenfrenada que vemos en nuestras ciudades es otra manifestación de esta animalización. Jesús dijo que en los últimos días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando no hay amor genuino, cuando no hay temor de Dios, cuando no hay conciencia moral, lo que queda es la ley de la selva. El más fuerte sobrevive, el más violento domina, el más despiadado triunfa. Los asesinatos sin motivo, las masacres escolares, la violencia doméstica, el crimen organizado, todo esto son síntomas de una sociedad que ha perdido su humanidad.
que ha regresado a funcionar como la naturaleza animal, territorial, violenta, depredadora. Y mientras los gobiernos intentan controlar esto con más leyes, más policía, más cárceles, la realidad es que ninguna legislación humana puede transformar un corazón endurecido. Solo el Evangelio de Jesucristo tiene el poder de regenerar, de crear una nueva criatura, de transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. La avaricia desmedida que caracteriza nuestra época también refleja esta naturaleza animal. Los animales acumulan lo que pueden cuando hay abundancia, no por generosidad, sino por instinto de supervivencia. No comparten, no dan, no se sacrifican por otros. Y ahora mira nuestra sociedad. Personas acumulando riquezas mientras otros mueren de hambre, corporaciones destruyendo el medio ambiente por ganancias, individuos dispuestos a mentir, engañar y traicionar con tal de obtener más. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí, sino el amor desordenado, la codicia insaciable, la búsqueda desenfrenada de acumular más y más. Y esto no es nada más que instinto animal llevado al extremo. Acumular recursos sin propósito eterno, sin generosidad, sin compasión, sin reconocer que todo lo que tenemos es préstamo de Dios y que daremos cuenta de cómo lo usamos. Jesús enseñó sobre el hombre rico que acumuló tantos bienes que tuvo que construir graneros más grandes, y esa misma noche Dios le demandó su alma y le llamó necio, porque había acumulado tesoros para sí mismo, pero no era rico para con Dios. Esta es la perfecta ilustración del hombre que vive como animal, enfocado únicamente en satisfacer sus necesidades terrenales, acumular para sí mismo, vivir cómodamente, pero completamente ignorante de su destino eterno. Y cuando llega la muerte, que llegará sin falta para cada uno de nosotros, ¿de qué le sirven sus acumulaciones? ¿De qué le sirven sus propiedades, sus inversiones, sus cuentas bancarias? Se va con las manos vacías a enfrentar el juicio de Dios. Por eso Cristo nos advierte: no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino acumulad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. La adicción al entretenimiento y al placer constante también revela esta naturaleza animal. Los animales, cuando tienen la oportunidad, buscan confort y evitan incomodidad. No tienen disciplina, no tienen metas trascendentes, no tienen propósito más allá de la satisfacción inmediata. Y ahora observen nuestra generación, completamente adicta al entretenimiento, a las redes sociales, a los videojuegos, a las series, a cualquier cosa que proporcione estimulación placentera y evite el aburrimiento. Personas incapaces de estar a solas con sus pensamientos, incapaces de meditar, incapaces de orar, incapaces de leer, porque sus mentes han sido entrenadas para necesitar estimulación constante. Esta es una forma de esclavitud tan real como cualquier adicción química. Y el problema no es el entretenimiento en sí. El problema es cuando se convierte en el amo de nuestras vidas, cuando roba nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra energía, que debería estar dedicada a las cosas eternas. Pablo escribió: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esta es la clave: el autocontrol, el dominio propio, la capacidad de elegir lo que es bueno por encima de lo que es placentero. Esto es lo que nos separa de los animales. Ellos no tienen esa capacidad. Están esclavizados a sus instintos. Pero nosotros, como seres creados a imagen de Dios, tenemos la capacidad de vencer nuestros impulsos mediante la fuerza del Espíritu Santo. Podemos decir no a nuestros deseos cuando estos no convienen. Podemos elegir el ayuno sobre la comida, la oración sobre el entretenimiento, el servicio sobre el confort. Pero esto requiere crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Requiere morir a nosotros mismos diariamente. Requiere tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y esta es precisamente la batalla que muchos cristianos han perdido. Han cedido a vivir según la carne, según sus instintos, según lo que les hace sentir bien, en lugar de vivir según el Espíritu.
según lo que honra a Dios, según lo que produce santidad. La falta de dominio propio es una característica central de vivir como animal. Los animales no se controlan a sí mismos. Comen hasta enfermarse si hay comida disponible. Se aparean cuando sus hormonas los impulsan. Atacan cuando se sienten amenazados. No tienen freno interno, no tienen conciencia que los guíe, no tienen disciplina. Y esto es exactamente lo que vemos en millones de personas hoy. Incapaces de controlar su ira, su lengua, sus apetitos sexuales, sus hábitos de consumo, sus reacciones emocionales. Vidas completamente dominadas por impulsos, por emociones, por deseos momentáneos, sin ninguna capacidad de autocontrol. Y la Biblia dice claramente que el fruto del Espíritu incluye dominio propio. Cuando alguien carece de esto, es evidencia de que no está siendo guiado por el Espíritu, sino por su carne. Proverbios dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Esta es una imagen poderosa. Una ciudad sin murallas está completamente expuesta a cualquier enemigo, vulnerable a cualquier ataque. Así es el hombre sin dominio propio. Está completamente expuesto a cualquier tentación, vulnerable a cualquier seducción del mundo, de la carne y del diablo. No tiene defensa, no tiene protección, no tiene fortaleza interior. Y el resultado es una vida destruida por el pecado, una vida arruinada por decisiones impulsivas, una vida desperdiciada en satisfacer pasiones que nunca satisfacen verdaderamente, porque la naturaleza del pecado es que promete placer pero entrega muerte, promete libertad pero esclaviza, promete satisfacción pero deja vacío. El apóstol Santiago escribió que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Luego la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este es el ciclo mortal de vivir según la carne, según la naturaleza animal. Deseo, seducción, pecado, muerte. Y este ciclo se repite una y otra vez en las vidas de millones de personas que nunca lo rompen, que nunca se arrepienten verdaderamente, que nunca permiten que el Espíritu Santo los transforme. Continúan cayendo en los mismos patrones destructivos, las mismas adicciones, los mismos pecados, porque viven dominados por su naturaleza caída en lugar de ser transformados por el poder de Dios. La pregunta que debemos hacernos es esta: ¿qué nos diferencia realmente de los animales si vivimos exactamente como ellos? Si nuestra vida está centrada únicamente en satisfacer nuestros deseos, en buscar placer, en evitar incomodidad, en acumular para nosotros mismos, en vivir el momento sin pensar en la eternidad, ¿en qué nos diferenciamos de una bestia sofisticada? La única diferencia real, la única diferencia que importa eternamente es nuestra capacidad de conocer a Dios, de ser transformados por su Espíritu, de vivir para su gloria en lugar de para nuestros apetitos. Pero si rechazamos esa capacidad, si ignoramos ese llamado, si suprimimos esa verdad, entonces estamos desperdiciando completamente aquello para lo cual fuimos creados. Estamos viviendo por debajo de nuestro diseño, por debajo de nuestro propósito, por debajo de nuestra identidad como portadores de la imagen divina. Dios no creó al hombre para que viviera como animal. Lo creó para que viviera en comunión con Él, para que gobernara la creación con sabiduría y justicia, para que reflejara su carácter, para que amara y fuera amado, para que cumpliera un propósito eterno que trasciende esta vida temporal. Pero el pecado rompió esa comunión, distorsionó ese propósito, corrompió esa imagen. Y ahora, en Cristo, Dios ofrece restauración completa. El Evangelio no es simplemente perdón de pecados, aunque incluye eso. Es regeneración total, es nueva creación, es transformación de bestia a hijo de Dios. Es la restauración de nuestra verdadera humanidad, nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero propósito. Pablo escribió que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que la persona que verdaderamente ha nacido de nuevo ya no vive dominada por sus instintos animales, ya no está esclavizada a sus pasiones carnales, ya no funciona desde su naturaleza caída.
ha sido regenerada por el Espíritu Santo, ha recibido una nueva naturaleza, ha sido capacitada para vivir en santidad, para producir el fruto del Espíritu, para glorificar a Dios con su vida. Esto no significa perfección instantánea, pero sí significa transformación genuina. Significa que hay evidencia real de cambio, de crecimiento espiritual, de victoria sobre el pecado, de amor creciente por Dios y por su palabra. Pero aquí está el problema. Hay millones de personas que profesan ser cristianas, pero cuyas vidas no muestran ninguna diferencia real con respecto al mundo. Viven exactamente igual, piensan exactamente igual, hablan exactamente igual, desean exactamente las mismas cosas. Y cuando se les confronta con las demandas del Evangelio, con el llamado a la santidad, con la necesidad de arrepentimiento genuino, se ofenden, se esconden detrás de la gracia barata, detrás de versículos mal interpretados, detrás de un Jesús hecho a su propia imagen que les permite continuar en su pecado sin consecuencias. Pero esto es un engaño mortal. La Biblia es clara: sin santidad nadie verá al Señor. No dice sin perfección, dice sin santidad, sin apartamiento del pecado, sin búsqueda real de Dios, sin transformación genuina de vida. Juan escribió que el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Estas son palabras duras, confrontadoras, pero son palabras de vida, porque el verdadero amor es decir la verdad aunque duela. El verdadero amor es advertir del peligro, aunque sea incómodo. El verdadero amor es llamar al arrepentimiento, aunque sea impopular. Y la verdad es que hay multitudes caminando hacia el infierno con una falsa seguridad, creyendo que están bien con Dios porque oraron una oración alguna vez, porque asisten a una iglesia, porque tienen un conocimiento intelectual del Evangelio, pero sin ninguna evidencia de regeneración verdadera en sus vidas. Jesús dijo que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas son posiblemente las palabras más aterradoras en toda la Escritura. Personas que pensaban que eran salvas, que tenían ministerio, que hacían obras poderosas en el nombre de Jesús, pero a quienes Él les dirá, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque eran hacedores de maldad. Porque aunque tenían apariencia externa de religiosidad, sus vidas estaban caracterizadas por la desobediencia, por el pecado, por vivir según la carne en lugar de según el Espíritu. La solución no es tratar de modificar nuestro comportamiento superficialmente, no es adoptar una moral religiosa externa mientras nuestro corazón permanece inalterado. La solución es el nuevo nacimiento, la regeneración completa que solo el Espíritu Santo puede producir cuando nos arrepentimos verdaderamente y ponemos nuestra fe en Cristo. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y cuando Nicodemo preguntó cómo era posible nacer siendo viejo, Jesús explicó, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esta es la diferencia absoluta entre vivir como animal y vivir como hijo de Dios. El animal vive desde su naturaleza carnal, desde sus instintos, desde sus deseos terrenales. El Hijo de Dios vive desde su nueva naturaleza espiritual, desde el Espíritu Santo que mora en él, desde deseos transformados que buscan agradar a Dios. Y esto no es algo que podamos producir por nosotros mismos. No podemos regenerarnos a nosotros mismos, no podemos darnos el nuevo nacimiento. Es obra exclusiva de Dios. Pero sí podemos y debemos arrepentirnos, volvernos de nuestros pecados, clamar a Dios por misericordia, poner nuestra fe completamente en Cristo y en su obra consumada en la cruz. El mundo está llegando rápidamente a su fin. Los tiempos que vivimos son exactamente los que las Escrituras profetizaron.
Y parte de esa profecía es que los hombres se volverían cada vez más como animales, sin afecto natural, amadores de sí mismos, dominados por sus pasiones, sin dominio propio, crueles, aborrecedores de lo bueno. No podemos detener el cumplimiento de la profecía, no podemos revertir el curso de esta generación hacia el juicio, pero sí podemos asegurarnos de que nosotros mismos no seamos arrastrados por esa corriente. Podemos asegurarnos de que estamos verdaderamente en Cristo, verdaderamente regenerados, verdaderamente caminando en santidad. Podemos vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo, sin ser conformados a sus patrones, sin adoptar sus valores, sin imitar sus conductas. Pedro nos exhorta: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esta es la batalla constante del cristiano verdadero: resistir los deseos carnales, crucificar la carne, vivir según el Espíritu. No es fácil, no es automático. Requiere esfuerzo, disciplina, comunión constante con Dios, rendimiento diario a su voluntad, pero es posible mediante el poder del Espíritu Santo. Es posible porque Cristo ya venció el pecado y la muerte. Es posible porque tenemos promesas preciosas y grandísimas mediante las cuales podemos ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No se conforme con vivir como animal cuando Dios lo llamó a vivir como su hijo. No se conforme con satisfacer sus instintos cuando fue creado para glorificar a Dios. No se conforme con una religión superficial cuando Cristo ofrece transformación total. No se conforme con la apariencia de piedad cuando el poder de Dios está disponible para producir santidad genuina en su vida. El tiempo es corto, Cristo viene pronto, y cuando Él venga, lo encontrará viviendo según la carne o según el Espíritu, lo encontrará dormido espiritualmente o vigilante, lo encontrará ocupado con las cosas del mundo o preparado para su venida. Pablo nos advierte: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es nuestra responsabilidad como creyentes: no permitir que el pecado reine en nosotros, no presentar nuestros cuerpos como instrumentos de pecado, sino como instrumentos de justicia para Dios. Y esto es posible porque no estamos bajo la ley, que solo condena pero no capacita, sino bajo la gracia, que no solo perdona, sino que también transforma. La gracia de Dios no es licencia para pecar. La gracia verdadera enseña, transforma, capacita para vivir en santidad. Pablo escribió que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este es el propósito de la gracia: no solo perdonarnos, sino purificarnos, transformarnos en un pueblo celoso de buenas obras, prepararnos para la venida de Cristo. Cristo no murió en la cruz simplemente para que pudiéramos seguir viviendo como animales espirituales con la garantía del cielo. Murió para redimirnos completamente, para liberarnos del poder del pecado, para hacernos nuevas criaturas, para restaurar en nosotros la imagen de Dios que el pecado había desfigurado. Su sangre no solo nos limpia del pecado pasado, nos capacita para vivir en victoria sobre el pecado presente. Su resurrección no solo garantiza nuestra resurrección futura, nos da poder para vivir en novedad de vida ahora. Su Espíritu no solo nos sella para el día de la redención, nos guía, nos santifica, nos transforma de gloria en gloria a su imagen. El tiempo que nos queda en esta tierra debe ser vivido con propósito eterno. No podemos desperdiciarlo satisfaciendo deseos carnales que de nada aprovechan. No podemos malgastarlo acumulando tesoros terrenales que no podemos llevar con nosotros. No podemos perderlo en entretenimientos vacíos
que no producen nada de valor eterno. Debemos redimir el tiempo, porque los días son malos. Debemos aprovechar cada oportunidad para crecer en santidad, para servir a Dios, para compartir el Evangelio, para ser discípulos, para almacenar tesoros en el cielo, porque cuando Cristo venga, cada uno de nosotros dará cuenta de cómo usamos el tiempo, los recursos, las oportunidades que Dios nos dio. Esta es la diferencia fundamental entre vivir como humano en el sentido pleno, como Dios lo diseñó, y vivir como animal. El humano vive con conciencia de eternidad, con propósito trascendente, con rendición de cuentas ante Dios. El animal vive solo para el presente, solo para satisfacer necesidades inmediatas, sin ninguna consideración del futuro eterno. Y cada uno de nosotros debe decidir cómo va a vivir. Podemos elegir crucificar nuestra carne y vivir según el Espíritu, o podemos elegir satisfacer nuestra carne y cosechar corrupción. Podemos elegir vivir para la gloria de Dios o para nuestros propios placeres. Podemos elegir prepararnos para la venida de Cristo o vivir como si nunca fuera a venir. Pero no se engañe, Cristo vendrá. Tan cierto como vino la primera vez en humildad, vendrá la segunda vez en gloria. Tan cierto como murió en la cruz, resucitó de entre los muertos. Tan cierto como ascendió al cielo, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y en ese día cada rodilla se doblará y cada lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Los que lo rechazaron lo confesarán en terror antes de ser lanzados al lago de fuego. Los que lo aceptaron lo confesarán en gozo al ser recibidos en su presencia. No hay tercera opción, no hay término medio. O estamos con Cristo o contra Él, o somos sus hijos o sus enemigos. O vivimos para Él o vivimos para nosotros mismos. Y la pregunta que debe resonar en su corazón ahora mismo es esta: ¿de qué lado estoy realmente? No según mi profesión religiosa, no según mi asistencia a la iglesia, no según mi conocimiento doctrinal, sino según el fruto de mi vida. ¿Hay evidencia real de regeneración? ¿Hay hambre genuina de Dios? ¿Hay obediencia creciente a su palabra? ¿Hay victoria progresiva sobre el pecado? ¿Hay amor verdadero por Cristo y por su iglesia? ¿Hay disposición a negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle? Si la respuesta honesta es no, entonces no importa cuánto tiempo haya sido cristiano, necesita arrepentirse y volverse a Dios de verdad. Necesita experimentar el nuevo nacimiento genuino. Necesita pasar de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de vivir como animal espiritual a vivir como hijo de Dios. El llamado de Dios es claro: sed santos porque yo soy santo. No dice sean religiosos, no dice sean morales a su propio criterio, dice sean santos, apartados del pecado, consagrados a Dios, diferentes del mundo, transformados por su Espíritu. Y esto no es opcional para el cristiano verdadero. No es un nivel superior de espiritualidad reservado para algunos. Es el estándar mínimo de lo que significa ser hijo de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. No porque la santidad nos gane el cielo, eso es imposible, solo la sangre de Cristo nos salva, sino porque la santidad es la evidencia inevitable de la salvación genuina. Es el fruto que confirma que el árbol está vivo. Es la luz que demuestra que estamos conectados a la fuente. Cristo viene pronto. Los eventos profetizados están acelerándose. La apostasía está aumentando. La inmoralidad está siendo celebrada. La persecución está intensificándose. El mundo está alineándose exactamente como las Escrituras dijeron que estaría antes del fin. Y en medio de todo esto, Dios nos llama a permanecer firmes, a mantenernos puros, a vivir en santidad, a estar vigilantes, a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Nos llama a vivir como hijos de luz en medio de una generación perversa y torcida, en la cual resplandecemos como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. No desperdicie su vida viviendo como animal cuando fue creado para vivir como hijo de Dios. No cambie su primogenitura por un plato de lentejas como Esaú. No venda su alma por los placeres temporales del pecado que solo duran un momento.
Busque primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas le serán añadidas. Acumule tesoros en el cielo donde nunca se pierden. Invierta su vida en lo eterno, no en lo temporal. Viva cada día como si Cristo pudiera venir hoy, porque podría. Mantenga sus lámparas encendidas, su aceite lleno, su corazón preparado, y cuando Él aparezca, no tendrá que avergonzarse, sino que podrá estar confiado delante de Él en su venida, porque vivió no para satisfacer su carne, sino para glorificar a su Señor. Esta es la diferencia entre vivir como bestia o vivir como hijo del Dios viviente. Elija sabiamente. El tiempo se acaba, la eternidad se acerca y su decisión determinará su destino para siempre.